El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Oh, Cristo. Bien, Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Señor, te ruego que cada uno de nuestros corazones, Señor, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, aún las preocupaciones sean llevadas a los pies de Jesucristo, Señor, para que vos nos hables directamente a nuestro corazón. Señor, vos sos el que está interesado en que nosotros cambiemos, pero nosotros tenemos que ponerlo en nuestra parte, Señor, para escucharte, Señor, y llevar a nuestras vidas lo que vos nos estás diciendo en este tiempo y con esta serie que estamos aprendiendo, Señor, que es tan importante poner a Jesús en el centro de todo lo que hacemos y lo que vivimos. Señor, te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bien, hemos avanzado bastante con la serie. Es el 6º domingo. Bueno, si querés prender, ¿tenés que prender la luz? No, dice el John que prefiere. Bueno, el 6º domingo, Jesús en el centro de nuestro servicio. Amén. Y antes de entrar en esta palabra, que ya hay varias cosas que hemos estado experimentando en esta mañana, cuando Jesús es el centro de nuestro servicio, de nuestra vida especialmente, y vamos a remontarnos un poquito antes, Él es el que gobierna, Él es el que está en el centro, Él es el que gobierna, y toda nuestra vida tiene que estar enfocada en Él. Ahora, no quiere decir, y esto está bueno usar esta analogía, que nosotros es como que le damos el control a Dios y nos ponemos en automático. No existe el automático en el Señor, porque Él nos ha dado una voluntad, ¿sí? Nos ha dado una decisión propia. Y no quiere decir que le damos el volante, le cedemos el volante, pero no nos ponemos en automático, sino que avanzamos con decisiones propias. Porque Él está al centro y Él es el que gobierna nuestra vida. Amén. Hemos podido experimentar, ya en 6 semanas tenemos que haber experimentado cambios en nuestra vida, decisiones, cosas que nos amarrean cada día. Decís, a ver, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Dónde está el eje? ¿Dónde está el centro de todo lo que hacemos? Tener a Jesús en el centro, y me emocionaba un poco ayer porque tuvimos una invitada especial, una psicóloga social que vino a dar una charla a los chicos, a los adolescentes y jóvenes, y justo compartía un fragmento de la misma palabra que la nueva vida en Cristo Jesús. Y esto lo encontramos en Efesios. Y esta palabra es algo que todos los cristianos tenemos que tener siempre muy presente en nuestra vida, porque nos relata, nos describe con mucho detalle cómo éramos nosotros antes y cómo somos ahora en Cristo Jesús. Y a veces cuando nos ponemos a leer esta comparación decimos, uy, todavía tenemos cosas de antes, o todavía tenemos que revisar, o quizás nos demos cuenta, o alguno se dé cuenta que tiene que tomar una verdadera decisión de estar en Cristo Jesús. Y si leemos rápidamente lo que dice entonces Efesios 2, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, fíjense esta parte, hay un pero que nos cambia, el antes y el después. Que es tan rico en misericordia, nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos, por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos.
Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Fíjense esa parte, que nadie se pueda jactar, que nadie se enorgullezca, pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y yo creo que esto se merece un aplauso al Señor, un aplauso por la grandeza que Dios nos ha dado. Increíble este pasaje que muchas veces cuando predicamos o compartimos una palabra, nos pasa a muchos, a los guías de grupo, a los líderes, tratamos de buscarle un montón de cosas a esa palabra y la palabra es tan clara que este pasaje ya nos está diciendo nuestra vida anterior y nuestra nueva vida en Cristo, ¿sí? Esta palabra tendríamos que leerla todos los días o tenerla presente, que antes estábamos muertos en nuestros pecados. Y acá hay un punto especial. Antes estábamos bajo el que gobierna las tinieblas. Estábamos bajo el señorío del enemigo de Dios. Ahora es el señorío de Cristo, ¿sí? Antes estábamos bajo el gobierno del espíritu de desobediencia, impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo, fíjense esta parte, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Ahora, en Cristo, tenemos vida. Amén. Tenemos salvación por gracia. Y el detalle que el Señor nos conoce tanto y dice, no por obras, para que nadie sea grande. No es, lo que yo hice, me gané el cielo con lo que hice. ¿Vieron esa frase que se usa? Con esto ya me gané el cielo. Nadie puede ganar nada por lo que hace, porque la salvación es un regalo de Dios, ¿sí? No por obras para que nadie se enorgullezca, y esto, creados para buenas obras que han sido preparadas de antemano. En Cristo nuestra vida tiene que ser distinta. No podemos estar a mitad del camino y no puede confundirse con otra cosa. Ahora, nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestros propósitos, ¿son buenos o malos? Esa es la primera pregunta que quiero compartir. Acá la palabra nos dice que ustedes antes seguían sus deseos pecaminosos. Y en realidad la respuesta es que siempre que estemos lejos de Dios, sean intenciones buenas, inofensivas o incluso malas intenciones, siempre va a estar mal porque estamos lejos del centro de nuestra vida y es lejos de Dios. Y por ahí pensaba, hace bastante bien vengo pensando esto de fuera del eje, fuera del centro. Sabemos que en este tiempo hacemos muchas analogías con el fútbol y saben que a mí me gusta el fútbol, así que tengo que seguir pensando en esto. Me llamó la atención antes de empezar el Mundial, el Dibu, nuestro arquero, tenía como un entrenamiento que el entrenador se ponía atrás y le tocaba la espalda y el Dibu se movía, iba y volvía. Y me llamó la atención porque eso que le toca la espalda o lo agarra es para que él tenga noción de cuál es el eje. Sabemos que si un arquero se le pierde el arco, puede atajar muy bonito, pero el arco está en otro lugar, ¿sí? Se le pierde el arco. O en el deporte del tenis, siempre, cuando yo jugaba eso, nos hacían volver siempre al medio. Nos desplazamos, pero tenemos que volver al medio. No se te puede perder el centro. Ahora, cuando perdés el centro, vas a perder.
vas a perder, ya sea en un deporte, en la vida misma, y una analogía también con la mecánica. Ahí justo lo iba a usar al Leito que no vino, el Leito que es mecánico, pero cuando un auto está fuera de eje o no está alineado, y esto sí lo tuve que googlear, pero a veces lo he experimentado, el volante tiembla, ¿sí? Hay más desgaste, se desgastan las ruedas, y el volante, no sé si les ha pasado, que lo dejan solo y el auto y se va para un lugar, se inclina para un lado, porque no está centrado, ¿sí? O también en nuestro cuerpo humano, ahí tenemos las imágenes. El cuerpo humano, cuando tenemos una leve escoliosis o algo torcido, ahí tengo la de imágenes, también tengo a quién acudir. El cuerpo, ¿sí?, no responde porque no nos podemos mantener derechos. Yo creo que todos tenemos una escoliosis, ¿saben? Algunos. Yo tengo una leve escoliosis y a veces nos cuesta mantenernos derechos, pero estas son analogías para entender que no estamos centrados en todos los aspectos de la vida. Cuando no estamos centrados, nos podemos estancar, porque no podemos avanzar derechos, ¿sí? Podemos decir que si no estamos alineados, estamos fuera de servicio. Nos quedamos fuera de servicio, ¿sí? ¿Vieron esos cajeros automáticos o lo que sea en las páginas o sistemas donde dice está fuera de servicio? No está sirviendo en ese momento. Y la pregunta de hoy, y ya para entrar al tema, ¿estás fuera de servicio? ¿Necesitas alineación y balanceo? Necesitamos alineación y balanceo. ¿Qué es servicio en la Biblia? Y justo hoy pasó algo muy lindo que yo no recordaba, que era la Cena del Señor. Y la palabra servicio en la Biblia es la palabra diaconía. De ahí viene la palabra diáconos. La palabra diáconos significa servidores. Y se empezó a necesitar, un poquito antes de pasar ahí, para aquellos que necesitaban servir las mesas, la Cena del Señor, ¿sí? Este servicio en la palabra que es diaconía tiene que ver entonces con servir las mesas, servir, atender, servir a alguien y buscar que esa persona pueda también sentirse bien. Atender, cuidar, servir la mesa. Y esto es lo que hoy nos convoca. Pensar sobre nuestro servicio, ¿sí? Y mi esposo recién decía algo muy interesante que después yo también iba a retomar, que necesitamos servir para crear lugares para que otros también se unan a ese servicio. Que eso tiene que ver nuestra iglesia. Y les voy a compartir entonces 4 puntos referidos al servicio. El servicio, el punto número 1, es una señal de nuestro amor. Una señal tangible de amor. ¿Cuántos de ustedes que aman a otra persona realmente no se lo demuestran sirviendo? ¿Sí? Se lo demuestran sirviendo. Cuando amamos a otras personas, una de las demostraciones de amor es a través del servicio. El servicio de la manera que ustedes lo puedan hacer, sea un servicio de hacer algo por el otro, de hacer una comida rica, de hacer algo en la casa, de traer algo de afuera que le guste. Y eso tiene que ver con el servicio a nuestros hijos, nuestros padres, nuestros esposos, nuestros sobrinos, la familia, nuestros amigos. Cuando amamos, servimos, ¿sí? Y esta es una demostración de amor. Servir es demostrar amor. Ahora, tenemos una historia en la palabra, antes de esto, cuando no servimos, cuando no somos generosos o cuando no atendemos el bienestar de los demás, nos estamos mirando a nosotros mismos. ¿Cómo se llama eso? Egocentrismo, egoísmo, el mirar nuestro propio ego. A veces se dice mirar nuestro propio ombligo.
¿Qué dice la palabra? Centrados en el ego, ¿sí? Cuando estamos centrados en nosotros mismos, no podemos servir, ni atender, ni mirar al que tenemos al lado. Ahora, en la palabra de Dios encontramos una historia, encontramos muchas historias de servicio, pero una particularmente, que es la que yo quiero compartir, probablemente sea una historia a la cual no le prestamos mucha atención, quizás, y tiene que ver con una mujer llamada María, pero no es la madre de Jesús en este caso, es la madre de Jacobo y José, ¿sí? María estaba con María, la madre de Jesús, también en los tiempos de la crucifixión de Jesús, y quiero que prestemos atención y atendamos a este relato. Dice que en Marcos 15:40, algunas mujeres miraban de lejos cuando fue Jesús crucificado, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago, el menor de José, y Salomé, y eran seguidoras de Jesús, y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Ahí dice la palabra, lo habían cuidado, y otras traducciones dice, lo habían atendido o le servían a Jesús. ¿Alguien reparó alguna vez en este versículo y en ver que esta mujer, María, junto con otras, atendían a Jesús? Tenían esa disposición a servir. Dice que cuando fue su sepultura también, ellas acompañaron a José de Arimatea, a donde llevaron el cuerpo. Ellas no se despegaron de ese lugar. Y al otro día compraron especies aromáticas para el cuerpo de Jesús. Es decir, que ellas constantemente estaban prestándole atención a dónde estaba Jesús y no querían separarse de él en ningún momento, ¿sí? Esta mujer era una seguidora fiel, cercana, ¿sí? Siempre estuvo donde Jesús estaba. Y sobre todo, durante el ministerio de Jesús, lo atendía y buscaba suplir todas las necesidades que Jesús tenía. Ahora, fíjense esto, cuando las cosas se pusieron difíciles, ¿sí? María estaba con Jesús, durante todo su ministerio estuvo junto a Jesús, pero las cosas se pusieron difíciles. ¿Qué pasó? Lo condenaron a Jesús a muerte, y muerte de cruz, a su referente, a su líder, a su Salvador. Se pusieron difíciles las cosas, lo condenaron, y no solo eso, sino que lo crucificaron. Y ahí, ¿qué pasó? María se fue, continuó hasta el final. María siguió estando, ella no abandonó a su Salvador. Su servicio fue silencioso quizás, su servicio no es tan visible. Incluso hizo cosas que no todo el mundo quiere hacer, que es preparar un cuerpo con especias aromáticas, trabajar sobre la sepultura. Pero ella, temprano en la mañana, dice que al otro día probablemente estuvo todo el día con Jesús. No la detuvo ni el clima, ni el cansancio, ni la angustia o la tristeza, ni la incertidumbre, ni la desesperanza. Nada detuvo a María para estar junto a Jesús. Ahora, pensemos un poquito esto. El pueblo de Israel, el pueblo judío, estaban esperando un rey que redimiera, un rey que transformara, un rey que cambiara su situación, no solamente su situación geográfica, sino también su situación política, su situación económica. Todo iba a suceder con ese rey, ¿sí? Por eso se dice muchas veces ese rey o ese Salvador, ese Mesías, no era muchas veces el pueblo judío o parte del pueblo judío no era el Salvador que esperaba. Por eso hay personas hoy en día que son judíos y siguen esperando a este Cristo, a este Salvador, a este Mesías. Pero María era judía y había reconocido en Jesús, este es mi Salvador, este va a cambiar mi realidad, este va a cambiar mi situación.
Es la esperanza que yo estoy esperando, es la fe, es el milagro, es la transformación. Y ese Salvador murió. Sí, porque nosotros sabemos el final de la historia. Sabemos que murió y a los 3 días resucitó y hoy está vivo. Pero María en el medio de todo eso no sabía. Lo sabía por la palabra. Y ella siguió estando ahí. Y ella no perdió su esperanza. Y no la detuvo, vuelvo a insistir, ni el clima, ni el cansancio, ni lo que los otros decían. María siguió estando ahí. Y hay una parte en la palabra que dice, justamente en este pasaje, dice, hubo un silencio inquietante, pero no era un silencio de muerte. Y acá es donde viene la parte impresionante. María llegó a la tumba y la tumba estaba vacía. María no se detuvo, María no abandonó. María siempre estuvo buscando estar cerca de Jesús. Ahora la pregunta para nosotros es, en esto de servir al Señor, no vaya a ser cosa que nos perdamos un día la gran noticia o la gran manifestación o la experiencia sobrenatural de estar y tener un encuentro con Jesús. Cada día, por el clima, el cansancio, los miles y peros que se puedan aparecer. El amor de María se demostró en su servicio. El punto 2, cuando servimos a Dios, sabemos aprovechar oportunidades. ¿Sí? Como justamente María no se alejó de Jesús, aun cuando Jesús fue crucificado y fue llevado a la tumba, María no se alejó. Ella aprovechó oportunidades. Dice, en pocas palabras, estamos donde tenemos que estar. Cuando servimos, estamos donde tenemos que estar. La persona que tiene a Jesús en el centro de su vida no especula. Che, ¿voy o no voy? Y si son -1, me quedo. Si sube a 1, voy. Si son 40 grados, me quedo en la casa con el aire, y si son 30, voy. O, no sé, estoy muy cansada. O tengo otras preocupaciones. O mi vida pasa por otro lado. ¿Sí? O a lo mejor van poquitos, así que yo no voy. Estoy hablando de la iglesia. Pero en la vida se ve manifestada nuestro servicio y nuestro amor a Dios en lo que hacemos. ¿Y qué es lo que nos gobierna y cuál es el centro de nuestra vida? Fíjense que esta mujer, con desesperanza, con angustia, con tristeza, su Salvador había sido muerto en esa cruz. No especuló, no negoció con los intereses del mundo, buscó y aprovechó las oportunidades de servir. Yo quiero estar, yo quiero ir, voy a comprar especias, voy a estar. Voy a hacer todo lo posible, todo lo que sea útil, porque yo sé quién es mi Salvador, porque yo conozco a mi Salvador, que es Jesús, porque yo he tenido un encuentro con Jesús, y esto lo cambia todo. No la detuvo la condena a Jesús, no la detuvo las miles de cosas que decían sobre él, ¿sí? No la detuvo incluso cuando uno de los discípulos más cercanos lo negó a Jesús. Ella quería estar para servir. Y por ahí, cuando nombramos a algunas personas, le decimos con mi esposo, queremos ser justos y no sé si la palabra es justo, pero queremos nombrarlos a todos. En realidad a ustedes que sirven. Pero el domingo pasado hicimos algo especial por Cristina y su servicio, pero a veces se me vienen algunas personas a la mente, y una es Susana, por ejemplo, la Susi. La Susi siempre quiere estar, ¿o no? La Susi está ahí. Vengo temprano, te cedo unos mates. Hacemos esto, cuenten conmigo. ¿Sí? Esas son palabras de una persona que quiere aprovechar oportunidades. Ahora, ¿Susana tiene problemas? O sea, no es que no tenga problemas.
no, que no saben todos los problemas que yo tengo. La Susi a lo mejor no tiene problemas. Mi Susi tiene problemas, como todos nosotros, ¿sí? Pero ella quiere estar. Y esa es la actitud del servicio, como muchos de ustedes también, ¿no? Pero estoy poniendo ejemplo a ella, el estar para aprovechar oportunidades. Si no estás, te vas a perder un montón de cosas, ¿o no? Si no estás, vas a perder sobre todas las cosas lo más importante, que es la manifestación del Espíritu Santo en nuestra vida, que como iglesia sucede porque Él lo prometió así. Y Él no prometió que cuando estés solo en tu casa viendo YouTube me voy a manifestar. O cuando vos estés pasando por el micro y estés pensando, no, dice cuando estén 2 o 3 reunidos en mi nombre. ¿Aprovechamos oportunidades para servir? ¿Estamos atentos a dar nuestra vida en servicio? María siempre estuvo cerca y nunca perdió su fe en que ese Salvador iba a resucitar. De hecho, yo creo que ella, no lo dice en la Biblia, pero estuvo expectante. ¿En qué momento va a suceder? La palabra dice que va a resucitar. ¿En qué momento va a suceder? ¿Pudiste experimentar en tu vida la resurrección de Jesús? No hay otra manera de expresarlo que no sea sirviendo al Señor. El punto 3. Para que Jesús sea el centro de nuestro servicio, tiene que haber una entrega absoluta, completa, total. Y en esto, las palabras de Pablo son, siempre Pablo nos mete como una lanza en el corazón, porque ha sido una persona muy frontal y muy clara en sus palabras. Y él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo dice, he sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, ¿cuál es el camino? También es morir a nosotros mismos. El camino es la entrega absoluta. El camino es reconocer a Cristo que vive en mí. Y ya no vivo yo. O sea, no hay otras palabras que lo expresen de mejor manera como lo hace Pablo. Y volviendo un poco a los mensajes que tenemos en Apocalipsis, y esto es duro, yo sé que es duro, pero es importante que lo recordemos. Un mensaje a la iglesia de la Odisea dice, sé todo lo que haces, no sos ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Por lo tanto, te escupiré de mi boca. Wow. Veíamos justo en la materia de la oración de los martes, que la da mi esposo, un fragmento de la película Cuarto de Guerra, y justamente la señora mayor le hace como un juego a la señora más joven y le sirve un café. No sé si se acuerdan esa escena, si la han visto. Entonces están charlando normalmente y la mujer dice, uy, pero esto está tibio. Y es como que hace, qué feo, ¿no? Entonces, la señora más grande, no me acuerdo los nombres, le quería demostrar que lo tibio es algo desagradable. Lo tibio es lo que no se termina por definir. Lo tibio es quizás lo que estuvo muy caliente al inicio y se enfrió un poco, o quizás estuvo frío y se empezó a calentar de a poquito, pero no es lo que está definido. No es algo agradable, no es algo que sea bueno. Pero por algo, esta palabra está en Apocalipsis para nosotros. Es un mensaje a la iglesia de la Odisea, pero hoy puedo decir que es un mensaje a la iglesia Camino de Vida. Y a cada uno de los que formamos la iglesia. ¿Qué somos? ¿Somos tibios? Hoy sí, mañana no. Hoy te obedezco, mañana no. Hoy tengo buenos pensamientos, mañana no. O ahora soy cristiano un ratito, pero después mando unas mentiras por ahí. O veo cosas que no tengo que mirar. O pienso cosas que no tengo que pensar. O digo
cosas que no tengo que decir. La entrega absoluta es que seamos calientes 100%. No la juguemos por el Evangelio, no la juguemos por el Señor Jesús. Que seamos apasionados, que seamos entregados a Él al 100%. El termómetro de la entrega, ¿en qué temperatura estamos hoy? ¿Cómo te podés definir? Dios busca una definición clara, ¿sí? Él sabe todo lo que hacemos. Y dice, me gustaría que fueras lo uno o lo otro. Si sos frío, tenés esperanza de convertirte. Y si sos caliente, estás apasionado y estás en mi palabra. Pero si sos tibio, no sos ni fu ni fa. Estás ahí. Y justo viene este versículo más adelante, que lo usamos mucho para cuando le predicamos a alguien, pero es oportuno para nosotros. Dice, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz, entraré, cenaremos como amigos, y todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Fíjense, la palabra dice, todos los que salgan vencedores. La pregunta es hoy, ¿hay posibilidad que nos pongamos tibios en ese caminar? En esa elección que hicimos cada uno hace quizás muchos años atrás y otro hace poquitos años o hace muy pocos días. Tuvimos bautismo hace unos días atrás y es morir a una vida que yo llevo en mi voluntad, en mi propio ego, y nacer a una vida en Cristo Jesús. Esa decisión que todos tomamos, esa decisión que dijimos, Señor, sé el centro de mi vida. ¿En qué temperatura está hoy? Si ponemos el termómetro. Sé el centro de mi vida los domingos de 11 a 1. O cuando voy al grupo pequeño. Y no todo el tiempo. Bueno, hay que revisar. Entregar completamente nuestra vida a Él es que nuestro tiempo lo usemos para servirle. En todo lo que hacemos. Si estamos en el trabajo, si estamos en la familia, si estamos en la iglesia, si estamos en la calle, si estamos en donde sea. Es servir al Señor con todo lo que somos al 100%. Poniendo nuestro foco en el servicio al Señor. Entregando a Él todas nuestras capacidades. Dedicar nuestras capacidades para servir a Dios. Y ese sería el cuarto punto. Porque la buena noticia es que el Señor no nos dice, bueno, solo sírvanme, sino que nos ha equiparado con herramientas, equipado con herramientas para poner en práctica y servirle al Señor con todo lo que somos. Y no hay excusas, puse acá en mi apunte, porque Pablo dice, me alegro en mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar en mí. O sea que vos decís, bueno, llegamos al punto 4, los puntos anteriores estuvieron álgidos, necesitamos el amor a Dios por sobre todas las cosas que se manifiestan en el servicio, aprovechando oportunidades y no separándonos de Jesús, entregando nuestra vida por completo. Y llegamos al cuarto y decimos, pero yo no tengo con qué servir al Señor. No tengo capacidades, no tengo tiempo, no tengo ganas. Y en realidad, Pablo dice que Dios se hace fuerte en nuestras debilidades. Y también dice que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y ahí la palabra competencia tiene que ver con la capacidad, si no es la competencia de competir, es la capacidad. Ahora, yo te voy a pedir algo, decile al que tenés a tu lado, nuestra competencia proviene de Dios. Somos competentes, somos capaces.
lo podemos hacer. Él nos ha dado capacidades naturales y sobrenaturales para servirle. Ahora, si enterramos lo que Dios nos dio, el Señor nos dice, siervo inútil, suena fuerte, o nos dice fiel, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Nos puede decir hoy el Señor eso? La parábola de los talentos dice que nos ha dado a cada uno, y en la parábola dice diferentes cantidades, pero algunos lo enterraron y no lo pusieron a disposición del Señor. ¿Qué somos hoy? Aquellos que estamos enterrando nuestro talento, nuestra capacidad, nuestra competencia, o la estamos poniendo al 100, aun cuando en la entrega aprendemos cómo servir, porque nadie es que sea perfecto, nadie se las sabe todas. ¿Te has preguntado entonces en qué puedo servirle? Y justo al inicio, en la cena del Señor, mi esposo hablaba de la necesidad de tener espacios para servir al Señor. Espacios donde los dones se pongan en práctica, espacios donde podamos entre todos incluso crecer como cuerpo de Cristo, porque ese es el objetivo de los dones entregados a la iglesia. Y esos espacios están funcionando, pero probablemente como iglesia tengamos que crear otros espacios o buscar otras maneras. Y cada uno tiene que ir encontrando ese espacio para servir. Y los que están sirviendo, preguntarse si hay una entrega total, absoluta a Dios. Ahora, los que no lo están haciendo, ¿cuál es el espacio que Dios te está preparando para que vos ocupes? Y que puedas servirle con todo tu ser. Y que puedas servirle con todo tu corazón. ¿Te has preguntado en qué podés servir? ¿Estás cerca o lejos de Jesús? Como estuvo María ahí cerquita todo el tiempo, aprovechando oportunidades. ¿Amamos al Señor con todo nuestro ser? El servicio requiere que nos encontremos centrados en Jesucristo, que nuestro eje sea Jesús y que podamos demostrar ese amor que le tenemos. Ahora les quiero dejar 2 principios ya para terminar. Principios de servicio impactantes. El primero, Jesús dice: he venido a servir y no a ser servido. Con eso ya nos dice un montón. Jesús vino a servir y no a ser servido, y lo dijo él mismo: yo he venido a servir y no a ser servido. Lo tenemos, uno de los ejemplos de Jesús más grandiosos es cuando lava los pies de sus discípulos. Una tarea que estaba reservada para los sirvientes. Saben que en ese tiempo se caminaba por toda la zona en la tierra y no se usaban buenos calzados y se ensuciaban los pies, y el hecho de lavar los pies a otros era una tarea de sirvientes. Y Jesús lo hace por sus discípulos. Ese es el primer principio. Y el segundo que quiero yo dejarles es una lectura larga, pero quiero que me presten atención. En Juan 15, del 1 al 17, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corto, pero toda rama que da fruto, la podo para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, nada pueden hacer. El que no permanece en mí es desechado y se seca.
Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi Padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Segundo principio de servicio es permanecer en Cristo. Permanecer en su amor. Y de esa manera vamos a servir a Él con todas nuestras fuerzas. Pero fíjense lo que dice esta palabra. Cuando permanecemos, cuando servimos, cuando estamos, cuando buscamos, pasamos de ser siervos a ser llamados amigos. Porque el Señor nos da a conocer todo lo que le dice su Padre. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar en Él? Esas cuatro puntos que vimos, si no estamos sirviendo, no hay ese amor tan grande que decimos tenerle. El servicio, el amor se refleja en el servicio. También buscamos oportunidades, no nos detienen las cosas de esta vida. Las preocupaciones, quizás las enfermedades, el clima, el cansancio, no nos detienen. Nos entregamos en forma absoluta al Señor y damos todas nuestras capacidades que en definitiva han sido puestas por Él. Ahora permanezcamos en Él, permanezcamos en Cristo, que Él sea siempre el eje de nuestra vida. ¿No? Así. Bien, bueno, les voy a pedir, no se pongan en pie, pero vamos a tener una oración. Los que quieran se pueden poner en pie y cada uno tomar decisiones en el Señor para que esta palabra el lunes sea lo más importante que pensemos apenas nos levantemos, ¿sí? Porque muchas veces el Señor nos habla fuertemente los domingos y lo dejamos quizás pasar, pero esto nos tiene que llamar a una decisión. Pido que cada uno incline su rostro y pueda decir al Señor con sus propias palabras: Señor, yo voy a hacer una oración por ustedes, pero cada uno puede hacer una oración según la decisión que ha tomado. Señor, te ruego, Señor, que nuestro servicio, Señor, sea nuestro reflejo al amor que te tenemos, Señor. Señor, que al pasar por el termómetro de nuestra vida espiritual nos demos cuenta, Señor, que necesitamos crecer, o que necesitamos más compromiso, Señor, o que necesitamos más pasión, Señor, por vos. O Señor, si nos damos cuenta que estamos sirviendo, pero que necesitamos entregarnos nuestra vida completa, que no sea hoy sí, mañana no, Señor, sino que cada día sea, Señor, un día que nosotros aprovechemos las oportunidades para servirte, Señor, para estar junto a vos, Señor, y no nos perdamos la oportunidad o el momento
clave en nuestra vida de experimentar la salvación, experimentar que venciste la cruz, Señor. Señor, que por nuestras cosas no nos quedemos fuera. En el nombre de Jesús, que seamos vencedores junto con vos y nos sentemos en ese trono, Señor, junto al Padre. Señor, en el nombre de Jesús, como le dijiste a la iglesia de la Odisea, Señor, que no seamos ni tibios, Señor, que no seamos tibios, Señor, sino que seamos apasionados por Cristo Jesús, que Cristo Jesús sea el centro, el eje de nuestra vida. Señor, que nuestras palabras vos las tomes, Señor, y que podamos llevarlas a la acción el día de mañana o incluso en el día de hoy, Señor. Te bendecimos grandemente, Señor, en todo lo que vos nos has dado y sobre todo la palabra que nos has compartido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.